Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre unos temas de la física. Mi nombre es Luis Felipe Castro Camarillo, soy del grupo Sexto D y el nombre de mi maestro es Martina Fernández. Como primer tema vamos a hablar de qué es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, un material líquido, un conjunto de cuerpos, etc. A un nivel microscópico, la raíz termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. La materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada. La termodinámica estudia este movimiento desordenado. En termodinámica, la entropía es la magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el microestado de equilibrio. También puede decir que mide el grado de organización del sistema o que la razón un incremento entre energía interna. Como siguiente tema vamos a hablar de lo que es la entropía. La entropía es una función de estado de carácter extensivo y su valor es un sistema aislado. Crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. La palabra procede del griego y significa evolución o transformación. Como siguiente tema vamos a hablar sobre las transferencias de calor. La transferencia de calor es el proceso físico de propagación de calor a distintos medios. Su subdisciplina de la física que estudia estos procesos se llama, en su vez, termodinámica. Radiación térmica en menor medida por convección. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico en un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualan las temperaturas. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos cercanos o regiones lo suficientemente próximas se, tra- se transfiere a- se transfiere calor más rápido. El estudio de la transferencia de calor se aplica en industrias químicas en etapas, el estudio como la evaporación y secado. La evaporación consiste en eliminar una baja cantidad de agua, por la que la transferencia de calor es menor para el secado que para la evaporación. Esto ocurre porque el calor latente es el que más prepondera en las ecuaciones de transferencia de calor. La transferencia de masa también acompaña la transferencia de calor en las operaciones mencionadas. Tipos de procesos termodinámicos: proceso a temperatura constante, isobórico, proceso a expresión constante, isométrico o isórico, proceso de volumen constante, isoaltápico, proceso de entropía, isoaltopático, proceso de entropía constante, isoaltropódico, proceso de entropía constante. Ejemplos de sistemas termodinámicos: cocinar en una sartén destapada o tener café o té en un termo. Leyes de termodinámica. Primera ley de termodinámica la conoce también como la ley de conservación de la energía. Establece en cualquier sistema físico aislado de la cantidad total de energía será la misma a lo largo del tiempo, aunque puedan transformarse en otras formas de energía. Dicho de otro modo, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Esto significa que el suministrar una cantidad determinada de calor a un sistema, su cantidad de energía será igual a la diferencia del incremento de su energía interna, más el trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores, es decir, ejemplo de la primera ley de la termodinámica. Imaginemos un motor de un automóvil.
Es un sistema termodinámico al cual ingresa gasolina que reacciona con el oxígeno y la chispa para generar una combustión, liberando calor y transformando el resto de la misma en movimiento. Si podemos medir la cantidad de combustible consumido, la cantidad de trabajo desempeñado y la cantidad de calor liberado, y llegaríamos a la conclusión de que la energía del motor se ha mantenido constante en el tiempo. Segunda ley de termodinámica. Este segundo principio establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Esto es que el gradiente de desorden de todos los sistemas incrementan una vez que estos hayan alcanzado el equilibrio. Dicho de otro modo, el tiempo suficiente de todos los sistemas tienden el desequilibrio. Esta ley postula la irreversibilidad de los fenómenos físicos e introduce la función de estados de entropía, que representan la pérdida inevitable de energía. Es uno de los principios fundamentales de la física y generalmente vincula la entropía al grado de energía no utilizable de un sistema, especialmente si se trata de un cambio de estado de equilibrio. Ejemplo de la segunda ley de termodinámica. Ya que esta ley determina la irreversibilidad de los fenómenos físicos, es posible comprobarla fácilmente. Bastaría con quemar una cantidad determinada de papel y luego juntar la ceniza resultante. Comprobaremos que el peso de esta es inferior a los 10 gramos iniciales, ya que parte de la masa del papel se convirtió en CO2 irrecuperable que tiende, y la dispersión y el desorden. Este proceso no podrá repetirse. Tercera ley. La tercera ley de la termodinámica, conocida también como el postulado de Nernst. Esta ley tiene que ver con la temperatura y con el enfriamiento. Plantea que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida, o lo que es lo mismo, al llegar al cero absoluto, los procesos del sistema físico se detienen al llegar al cero absoluto. La entropía poseerá un valor mínimo. Ejemplo de la tercera ley. Bien, resulta difícil alcanzar de manera cotidiana el llamado cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. Ahora vamos a explicar lo que es la termoquímica. La termoquímica viene del griego ternos, que significa calor, y química. Consiste en el estudio de las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas, surgiendo como una aplicación de la termodinámica. Es la química frecuente que podemos considerar que las reacciones químicas se producen a presión constante o bien el volumen constante. Bueno, eso fue todo por el video de hoy y espero haya sido de su agrado. Hasta la próxima y gracias por ver.